Hola chicos, acá nos encontramos en un nuevo video para ver ángulos complementarios y suplementarios. Cómo realizar ejercicios en el cual se deba conseguir la amplitud del ángulo faltante. Pero para empezar veamos qué son los ángulos complementarios y qué son los ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos cuando hay dos o más ángulos que formen un ángulo recto. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos dos ángulos o más que cuando yo los junte, como en este caso, no ven que pi lo junté con alfa, sumen entre ellos dos 90 grados. Entonces, los ángulos complementarios son, por ejemplo, acá. Si yo sumo pi, le sumo alfa, entre ellos dos tendría que dar 90 grados para hacer ángulos complementarios. Supónganse que si pi vale 60 y alfa vale 30, como 60 más 30 me da 90, significa que ellos son ángulos complementarios. Entonces, cuando forman entre los dos un recto. Entonces, pero bueno, ¿cómo realizo los ejercicios? Entonces, primero es detectar que los ángulos complementarios nos vamos a dar cuenta porque forman como una especie de L, como tenemos acá, ¿sí? Bien derechita. Y generalmente la pista más grande es que nos ponen un cuadradito, que eso significa que ya es un ángulo recto, es decir, que ya es un ángulo de 90 grados, así que no queda otro que sean complementarios. Si no, lo tenemos que ver formando una L. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo, yo ya tengo como una L marcada, además del cuadradito que me da la pista. Así que yo ya acá puedo asegurar que estos son ángulos complementarios, porque forman un ángulo de exactamente 90 grados, porque eso es un ángulo recto, bien derechito. Entonces, si yo sé que esto es un ángulo recto, ¿qué voy a saber? Que de acá hasta acá tiene que sumar entre los dos 90 grados, ¿sí? Porque forman el ángulo recto y recuerden que el ángulo recto es de 90 grados. Entonces, ¿yo qué sé? Que si a 42 le sumo alfa, es decir, le sumo este, es decir, que la suma de este con este, todo esto me tiene que dar 90 grados, ¿sí? Porque son ángulos complementarios. Entonces, esto sería como una ecuación, ¿sí? Como si fuera que el alfa es la x. Entonces, ¿cómo haríamos en una ecuación normal? Como las que estuvieron viendo. Este 42 que está sumando, lo paso al otro lado, restando, ¿sí? Entonces ahora hago 90 menos 42. Esto me da 48 grados. Entonces, ya calculamos que alfa va a medir 48 grados. ¿Sí? Así de sencillito. ¿Por qué? ¿Cómo sé que este es 48? Porque 42 más 48 entre los dos me van a sumar los 90 que conforman el ángulo recto, es decir, por eso son complementarios. Pasemos a otro ejemplo. Acá, si se dan cuenta, acá estaría como la L invertida, ¿sí? Como una L invertida. Además de acá me marca que está el ángulo recto. Entonces yo ya sé que esto es un ángulo recto y como está conformado por tres ángulos, porque tengo 50 grados, epsilon y otros 15 grados más. Es decir, que son tres ángulos que juntos forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto son ángulos complementarios entre sí, ¿sí? Porque entre los tres suman 90 grados. Entonces yo ya detecto eso, entonces yo sé que si a este ángulo, que vale 15, le sumo el de al lado, que es epsilon, y le sumo a su vez los 50 grados, es decir, que la suma de este más este pedacito, entre todos juntos, me tiene que dar el ángulo recto, es decir, que me tiene que dar los 90 grados. ¿Sí? Entonces lo que hago yo es dejar al epsilon solo, bajar el 90 grados y, como en cualquier ecuación, ir pasando los valores. Este 15 que está sumando lo paso al otro lado restando. Y este 50 que está sumando también lo paso al otro lado restando. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda que tengo que hacer 90 menos 15 y eso me da
25 grados, ¿sí? Entonces ahí calculamos al segundo ejercicio, ¿sí? Al segundo ángulo que había que calcular. Así de sencillo. Viendo dónde se forma el ángulo recto y entonces sabiendo que la suma de todo lo que esté dentro de ese ángulo recto me tiene que dar 90 grados. Acá, por ejemplo, eran 2 ángulos y acá, por ejemplo, eran 3 ángulos, ¿sí? Pero sabemos que todo lo que se encuentra ahí adentro tiene que dar 90. Sumar 90 como pusimos acá o acá. Ahora, pasemos a los ángulos suplementarios. Entonces, los complementarios suman 90 grados. Veamos qué pasa con los suplementarios. Son cuando 2 o más ángulos, cuando los sumo, me da un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Recuerden que de acá hasta acá, cuando forman como una línea recta entre los dos, forman como acá derechita. Si yo pongo la regla, forman una línea muy derechita, ¿sí? Entonces, si inicio y termino del otro lado, esto es 180 grados, que es un ángulo llano. Entonces, los ángulos suplementarios son aquellos dos ángulos que cuando los sumo me dan 180. Por ejemplo, si W valiera 100 grados, entonces θ va a valer 80 grados, ya que 100 más 80 me dan los 180 grados, ¿sí? O podría valer 120 y 60 o 130 y 50, eso es indiferente. Lo fundamental es que cuando yo lo sume entre los dos me dé 180 grados, entonces ya certifico que son ángulos suplementarios. Bien, por ejemplo, acá yo traje 2 ejercicios. Si vemos así, pongo la regla, me doy cuenta que es una línea derechita. Entonces, hacer una línea derechita entre los dos significa que esto es un ángulo llano, ¿sí? Es un ángulo de 180. Y como está conformada por 2 ángulos, entonces significa que son ángulos suplementarios, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que si yo a pi le sumo los 135 grados, yo le hago este piquito acá arriba, que significa que estamos hablando de ángulos, ¿sí? Siempre que acá no está porque ya está dentro de su ángulo, pero cuando lo escriban recuerden ponerle el arquito arriba, que significa que estamos hablando de ángulos. Miren, acá me lo comí. De ángulos, ¿sí? Entonces, bueno, era un dato para acotar. Entonces, pi más 135 grados, yo ya sé que entre los dos me va a dar 180, porque cuando hice así con la regla me di cuenta que formaban una línea derechita, ¿sí? Entonces, ahora igual, como cualquier ecuación, 180 grados, el 135 está sumando, así que pasa restando al otro lado. Entonces tengo que hacer 180 menos 135 grados. Eso me da 45 grados. Entonces ahí ya calculamos el ángulo que me faltaba, ¿sí? Entonces yo ya sé que pi valía 45 grados. Y está genial porque 45 más 135 me da los 180 que tengo acá. Bien, entonces vamos a ver, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Yo acá también, si ven la regla, y yo la pongo, me doy cuenta que acá también entre los dos están formando una línea derechita, una línea recta, ¿sí? Entonces yo acá ya puedo certificar que son ángulos suplementarios. Entonces, al igual que en el anterior, yo sé que si a beta le sumo 30 grados, me tiene que dar los 180 del ángulo llano, ¿sí? 180. Entonces, al igual que en los anteriores, vamos a pasar al 30 que está sumando, lo pasamos restando. Entonces acá ya me queda 180 menos 30, me da que vale 150 grados, ¿sí? Entonces ahí terminamos el ejercicio, ¿sí? Siempre que vayan haciendo este estilo de ejercicios tienen que ir acá, yo no lo hice porque no me entraba, pero siempre sacar una flechita y justificar su respuesta. Es decir, 42 grados más alfa es igual a 90, ¿por qué? Justificarlo al lado, porque son ángulos complementarios. Acá también 15 más épsilon más 50 es igual a 90, ¿por qué? Porque son ángulos complementarios.
Acá, ¿por qué pi más 135 es 180? Porque son ángulos suplementarios y acá también, porque son ángulos suplementarios, ¿sí? Siempre ir justificando cada una de las respuestas. Pero bueno, así es como se hacen los ejercicios. Lógicamente puede haber más variados o que se combinen, pero bueno, más adelante les grabo otro video explicándoselos. Así que bueno, espero, esto es para que tengan una base, espero que les haya servido. Cualquier cosa me pueden consultar. Saludos.